Hola chicos, ¿cómo están? Vamos entonces a continuar sobre los temas de termodinámica. En el día de hoy nos corresponde hablar de las propiedades termodinámicas. ¿Ok? Entonces, para comenzar el tema de propiedades termodinámicas, vamos a definir dos grupos principales de propiedades de la materia, ¿no? Las propiedades de la materia se pueden clasificar en extensivas y también se pueden clasificar como intensivas. Entonces, las propiedades, recordemos algo de química general, las propiedades extensivas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia, ¿ok? Su valor va a cambiar dependiendo si agregamos materia o le quitamos materia al sistema, pues ese valor de esa propiedad va a cambiar. Entonces decimos que dependen de la cantidad de materia, ¿ok? Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, el calor, la capacidad calorífica, etcétera. Vamos a ir viendo más adelante nuevas propiedades extensivas termodinámicas, pero estas son las tres básicas principales que ustedes aprendieron en química general. Vamos a partir de estas sencillas, vamos a comenzar desde lo más sencillo y vamos a ir vamos a lo más profundo poco a poco. Vamos a ir agregando nuevas propiedades. Lo importante es la definición, hay que dejarla clara. Las propiedades intensivas dependen solamente de la cantidad de material. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, podemos ver que tiene pues esta depende, ¿no?, de qué tanta cantidad tenga, ¿no? Si tú le agregas, por ejemplo, más cantidad de sal a una solución, pues o le agregas más cantidad de sal a una mezcla, pues la masa va a ir aumentando debido a que pues depende de la cantidad de materia que tenga, ¿no? Igual el peso, el peso tiene que ver pues con la fuerza ejercida de un cuerpo, o bueno, la fuerza que se ejerce por efecto de la gravedad hacia un cuerpo, y este peso pues depende obviamente de la gravedad, pero también depende de la masa, y pues como la masa es una propiedad extensiva, pues el peso va a ser extensivo. El volumen, que hace referencia al espacio que ocupa cierto determinado objeto, pues también depende. Entre más cantidad de materia tenga, más espacio va a ocupar. Obviamente el volumen es una propiedad extensiva. Por otro lado, chicos, las propiedades intensivas, estas no dependen de la cantidad de materia. Entonces vamos a decir que no dependen de la cantidad, de materia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que aunque yo parta, saque o adicione más cantidad de materia, no se va a ver afectada dicha propiedad. Por ejemplo, la densidad de un cuerpo sigue siendo la misma independientemente de que yo le agregue más cantidad o menos cantidad. Imagínate que pues yo tengo un vaso con agua, y en ese vaso con agua pues obviamente yo tengo una densidad, la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Cuando yo le agrego más agua, la densidad no va a cambiar, o cuando le quito agua, la densidad no va a cambiar. Como la densidad, hay muchas otras propiedades que son intensivas, como por ejemplo el calor específico, qué sé yo, podemos mirar la conductividad eléctrica. Son propiedades que no dependen de la cantidad, sino que son del propio material, intrínsecas de la materia. Entonces no vamos a decir que estas propiedades van a depender de la materia, sino que por el contrario no dependen de la cantidad de materia, ¿ok? Depende nada más de la naturaleza del material, ¿no? Obviamente, si los materiales son diferentes, pues van a tener diferentes propiedades, diferentes valores, ¿sí?, de la propiedad. Sin embargo, su valor no va a variarse dependiendo su cantidad. ¿Listo? Ya que entendemos la diferencia entre propiedades extensivas y propiedades intensivas, podemos entonces pues dar algunos ejemplos de estas propiedades que vamos a estar utilizando, recordar el significado de estas propiedades, y pues vamos a recordar dos propiedades básicas y fundamentales. Una propiedad es el volumen.
El volumen es una propiedad termodinámica que vamos a estar utilizando mucho, bueno, más que termodinámica, una propiedad de la materia en general, que vamos a estar usando mucho en este curso, y es que el volumen es una medida importante, sobre todo para los gases, para ciertos materiales en donde vamos a utilizar como medida de volumen, digamos, esta propiedad para poder deducir ecuaciones y deducir pues ciertas leyes. Entonces el volumen básicamente se va a definir como la multiplicación de lo ancho, lo alto y lo largo de un objeto. Vamos a llamarlo así, que volumen es lo largo por lo ancho y por lo alto, LA por H, vamos a llamarlo así, largo, ancho por alto. Entonces, bueno, si nosotros recordamos lo largo y lo ancho, lo podemos definir como el área, ¿sí? El área, ¿no? Por ejemplo, si este es un cilindro, imagínense un cilindro, ahí discúlpenme mi dibujo, pero si este es un cilindro, el área de un cilindro viene siendo la base de ese cilindro, viene siendo esta parte circular, y la altura del cilindro viene siendo esta parte. O sea, el volumen básicamente es el área multiplicado por la altura. Para los objetos que tienen regulares, o sea que tienen figuras geométricas, existen fórmulas para cada figura geométrica para calcular el área de cada uno de ellos, ¿no? No nos vamos a enfocar aquí en esto porque esta es una parte ya matemática, ¿no? Ya eso están en las tablas y las podemos encontrar. ¿Qué pasaría si ustedes se han preguntado si yo quiero medir un objeto que no tiene figuras geométricas? ¿Cómo mido su volumen? Bueno, existe algo muy interesante, y es que por principio de Arquímedes nosotros podemos medir el volumen de objetos irregulares. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que yo tengo, por ejemplo, imagínense una probeta. Entonces en mi probeta yo tengo pues obviamente las mediciones de dicha probeta, y si yo lleno la probeta, vamos a suponer aquí, estos son, no sé, 5 mililitros, y yo agrego el objeto irregular. Cuando este objeto ingresa, él me va a subir o me va a levantar el volumen, obviamente por su peso, y supongamos que suba a 6 mililitros. Entonces, una manera de medir el volumen en mililitros de este objeto sin necesidad de aplicar una fórmula geométrica, porque no tiene geometría, es simplemente restando el volumen que había antes, ¿sí? Restándoselo al volumen final cuando ese objeto ha levantado el líquido. En otras palabras, 6 menos 5, pues me daría el delta de volumen, sería 6 menos 5, eso me daría 1 mililitro. O sea que este objeto debería de medir 1 mililitro. Es una manera experimental de medir el volumen de un objeto que obviamente no tiene figura geométrica, es irregular, ¿ok? Entonces las unidades para medir el volumen, obviamente como estamos hablando de largo por ancho por alto, o sea son tres, multiplicación de tres términos. Cada término supongamos que pues se mide en metros, porque la longitud se mide en metros. El volumen puede tener unidades. El volumen puede tener unidades de metros cúbicos, pero también puede tener unidades de centímetros cúbicos, o también puede tener unidades de mililitros o unidades de litros. ¿Cómo se relacionan estas unidades? Bueno, existen unas relaciones básicas que las vamos a estar utilizando y que no se les puede olvidar de aquí en adelante. Una es que un centímetro cúbico es equivalente a decir que es un mililitro. O sea, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. No se nos puede olvidar para el momento de hacer conversiones rápidamente. Siempre que tengamos centímetro cúbico, eso podemos pasar directamente a mililitros, ¿ok? Pero también podemos encontrar otra definición, y la había escrito aquí porque lo vamos a usar, ¿no? Que un metro cúbico se puede definir también que es equivalente, estas tres rayas significa que es equivalente a 100 centímetros a la 3 cúbico, ¿no? Bueno, 100 a la 3 centímetros cúbicos, ¿sí? Agreguémosle 3 ceros más. Entonces, estas dos relaciones es importantísimo que las sepamos manejar, porque las vamos a estar utilizando de aquí en adelante en todo lo que es pues el tema de termodinámica. Bueno, entonces ahí estamos definiendo lo que es entonces con esto el volumen. ¿Listo?
Bueno chicos, y otra medida importantísima que vamos a estar usando siempre, pues una medida fundamental de la materia, que es una propiedad intensiva, lo acabé de explicar ahorita, es la densidad. Bueno, y la densidad pues la podemos definir ahora como una unidad derivada. ¿Por qué? Porque es la relación que hay entre la masa y el volumen. O sea, la densidad se define como masa dividido entre volumen. ¿Y qué efecto tiene la densidad en qué fenómeno? Bueno, el fenómeno más común es porque los objetos flotan, ¿sí? Si yo tengo un objeto, por ejemplo, en un recipiente, y este objeto flota, lo que quiere decir es que este fenómeno se está dando por las diferencias de las densidades. La densidad de este objeto con la densidad del líquido, y lo que indica que la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido. Eso quiere decir que este líquido, por tener menor densidad que este objeto, él va a flotar sobre el líquido. Y obviamente, si el objeto tuviese mayor densidad que el líquido, pues iría al fondo, ¿ok? La densidad se puede medir o se puede calcular si yo divido la masa del objeto entre el volumen del mismo, ¿sí? Pero las unidades pueden ser variadas, ¿no? Porque la masa puede estar medida en gramos o en kilogramos, y el volumen puede estar en centímetros cúbicos o en litros o en mililitros, lo que nos generan múltiples formas de medir la densidad, ¿no? La densidad puede tener, coloquemos aquí, unidades, puede ser gramos sobre centímetros cúbicos, puede estar también en kilogramos sobre centímetros cúbicos, o puede estar también en kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Podemos tener así diferentes combinaciones y las vamos a encontrar de esta manera, ¿no? Por lo general en química se usa gramos sobre centímetros cúbicos, y en física se suele utilizar kilogramos por metros cúbicos. Siempre vamos a estar usando una de estas dos, y las podemos interconvertir también, ¿sí? Aplicando los factores de conversión. Entonces básicamente la densidad es esto, y pues tenerlo en cuenta también como unidades, propiedades termodinámicas, bueno, que vamos a estar usando, propiedades de la materia que se van a estar usando mejor en termodinámica. ¿Listo? La presión es una propiedad termodinámica que vamos a estar usando, y que gracias a esta se pudieron hacer muchos experimentos y muchas observaciones que permitieron desglosar y deducir ciertas leyes termodinámicas que vamos a estar trabajando. A ver, definamos entonces la presión de la siguiente manera. Podemos definir la presión como la fuerza que se ejerce en un sistema hacia un área en específico, ¿no? Por eso la fórmula de presión es fuerza dividido entre área. Para analizar la presión de los gases o una medida de la presión, para diseñar un aparato que nos permitiera medir la presión y también hacer, digamos, tener una unidad estándar de medida de la presión, se decidió utilizar el famoso aparato de experimento de Torricelli. ¿En qué consiste ese aparato de Torricelli? Bueno, imagínense que en la superficie terrestre nosotros estamos sometidos a una presión de los gases que se encuentran en nuestro ambiente, y esa presión la vamos a llamar presión atmosférica, ¿ok? Esa presión atmosférica ejerce una presión hacia la superficie, hacia nosotros, y que depende de la cantidad de gases. Si tú te vas para una ciudad a nivel del mar, como me encuentro yo ahora mismo, la presión es máxima, es la presión, digamos, una de las presiones más altas que pueden existir en nuestro planeta. Pero si ustedes se van para un sitio donde hay mayor altura, por ejemplo en La Paz, en Bolivia, van a notar o notarían que la cantidad de gases es muy baja, y por ende la presión atmosférica va a ser menor. Vamos a sentir que nos ahogamos porque hay poco aire en nuestro ambiente. Bueno, para medir esa presión y hacer eso, el experimento de Torricelli se hizo a nivel del mar, en donde la presión máxima la tomó de estándar, y lo que hizo fue diseñar un aparato que permitiera medir esa presión. Bueno, lo que él hizo fue tomar un recipiente en el cual lo llenó de mercurio, vamos a colocar aquí Hg de mercurio, y en el cual sumergió un tubo capilar en el cual colocó unas medidas de milímetros, ¿sí?
para poder ver cómo por efecto de la presión atmosférica que se ejercía sobre la superficie de este metal, al ser un metal que se expande fácilmente y que pues tiene bastante, digamos, capilaridad, él iba a subir cierta cantidad, digamos cierto nivel, y entonces por efecto de esa presión él iba a ascender por ese tubo capilar y pues iba a poder llevar como medida qué tanto subía ese mercurio en ese capilar, para poder medir la presión entonces que se está ejerciendo en el ambiente. Entonces el mercurio en una columna, cuando subía, ascendía o descendía, era una medida de qué tanta presión se le estaba aplicando a esa área. Entonces como la presión atmosférica básicamente pues lo que hacía era hacer que este mercurio subiera, entonces digamos que él notó que en este tubo, en este capilar, ascendía 760 milímetros, lo cual él llamó 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo decir 76 centímetros de mercurio. También lo podemos ver 760 milímetros o 76 centímetros de mercurio, ¿ok? Entonces si nosotros esto lo llevamos a la definición de presión, vamos a poder lograr encontrar cuál sería el valor de la presión en pascales, que recuerden ustedes que la presión, bueno, aquí no lo he colocado, pero la presión se mide en pascal. Ver cuáles son los pascales de presión que hay a nivel del mar, ¿verdad? Es decir, vamos a decir que cómo podemos nosotros llevar esto a una medida en pascales. Para eso vamos a encontrar una definición interesante. Recordemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿ok? Hay una fuerza que ejerce hacia abajo, que es un peso, ¿sí? Básicamente los gases ejercen un peso, y ese peso es masa por gravedad. Si yo reemplazo esto en mi ecuación, voy a tener que la presión es igual a la masa por gravedad, ¿sí? Sobre el área. ¿Listo? Ahora, ¿a qué es igual la masa? La masa de este líquido, pues es igual, recordando lo que se le explicó de densidad. Recordemos que densidad es masa sobre volumen, y si yo despejo la masa, tengo que la masa es igual al volumen por la densidad. Si yo reemplazo esto acá, voy a tener que la presión es igual a volumen, densidad por gravedad dividido sobre el área, ¿sí? Ahora, el volumen, ¿a qué es igual? ¿Cómo definimos el volumen ahorita? Lo definimos como que el volumen es igual al área multiplicado por la altura. O sea que este volumen que estamos viendo acá básicamente es el área, ¿sí? Multiplicada por la altura. Y si yo pues reemplazo en mi ecuación, tengo que área por altura por densidad por gravedad es igual al dividido entre el área es igual a la presión. Entonces si yo cancelo área, lo que me va a quedar es una expresión que dice que la presión es igual a la altura por la densidad por la gravedad, y esa será la medida de la presión del experimento de Torricelli. Entonces, si yo reemplazo la altura, que sería 76 centímetros, la densidad del mercurio, aquí la tengo, la coloco aquí, que es 13.59 densidad del mercurio, y lo multiplico por la altura, y lo multiplico por la gravedad, que es 9,8 kilogramos por metros por segundo cuadrado, entonces estaría obteniendo el valor de la presión, ¿ok? Que básicamente debería de quedarnos en unidades fuerza sobre área, o sea, pascal, ¿no? Fuerza sobre área pues debería ser newton sobre metro cuadrado. Entonces si nos queda en newton, esto nos tiene que dar en newton sobre metros cuadrados, entonces estaríamos calculando la presión en pascales de la atmósfera a nivel del mar. Entonces vamos a llamar a esto que este es la presión que ejerce 760 milímetros, o que la presión que se ejerce para 760 milímetros de mercurio como medida columna de mercurio, o que lo mismo lo podemos llamar como la unidad estándar un ATM. O sea,
en una atmósfera de presión. Tomando el nivel del mar como referencia, vamos a decir que esa es una atmósfera de presión, ¿ok? Entonces, en una atmósfera de presión, ¿sí? se sube el mercurio 760 milímetros. Y eso en presión pascal, en la presión, ¿cuánto sería? Entonces, para hacer eso, debemos de hacer esta multiplicación. Bueno, vamos a hacer entonces el cálculo de la presión del experimento de Torricelli. Una atmósfera de presión, que fue el estándar que se tomó, que eso equivale a que ascendió 760 milímetros de mercurio, o que es lo mismo 76 centímetros de mercurio. Eso en pascales, ¿cuánto es? Entonces, para eso utilizaríamos esta expresión. Entonces, la presión, vamos a llamarla la presión atmosférica, va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, lo que subió, lo que ascendió, vamos a ponerlo por su densidad y pues por su gravedad. Bueno, coloquemos la densidad primero, que es, como es una multiplicación, el orden de los factores no importa. Voy a comenzar 13.596 gramos sobre centímetros cúbicos. Como recuerden ustedes que presión es newton sobre metro cuadrado, entonces no nos conviene trabajar en gramos ni tampoco en centímetros cúbicos, sino en kilogramos y en metros. Entonces vamos a hacer una conversión aquí de estas unidades. Básicamente lo que vamos a multiplicar, por ejemplo, vamos a pasar los gramos a kilogramos. Entonces decimos que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos y se me cancelan los gramos con los gramos. Luego podemos pasar estos centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y recordemos que habíamos dicho ahorita que un metro cúbico son 100 a la 3 centímetros cúbicos. Entonces decimos que 100 a la 3 centímetros cúbicos equivalen a un metro cúbico. Se me van centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por la altura. Y recordemos que la altura eran 76 centímetros. Y si nosotros convertimos esos 76 centímetros a metros, básicamente lo que debemos de hacer es multiplicar de que un metro son 100 centímetros. De esa manera tenemos que centímetros se me van con centímetros, ¿sí? Por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo. Recordemos que presión nos tiene que quedar en unidades de newton por metro cuadrado, y recordemos que newton es kilogramos metros sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Y entonces podemos nosotros ver que nuestro resultado sería, ¿sí?, 101.325,01 kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. Miren que lo que les decía yo, podemos cancelar este metro con uno de estos metros, y nuestro resultado pues nos vendría quedando kilogramos, haciendo el análisis dimensional, kilogramos por metro, ¿sí?, sobre segundo cuadrado, cancelando, bueno, podemos cancelar estos 2 metros enseguida y nos quedaría kilogramos, cancelando este metro y este metro con estos 2 metros, kilogramos segundo cuadrado sobre metro. Entonces básicamente lo que les decía, ¿no? Nos quedaría de esta manera, así. Miren que si cancelamos metro con este metro, pues nos quedaría esto. O sea que el resultado, que las unidades serían que la presión es igual a 101.325,01 pascales. Entonces podemos definir que una atmósfera de presión, básicamente una atmósfera de presión es equivalente a 101.325,01 pascales. Entonces no se nos olvide que esto es equivalente a una atmósfera de presión, que también es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces hemos definido la relación que hay en la presión, y no se nos puede olvidar que cuando tengamos que hacer algunos ejercicios,
y queramos trabajar con las unidades de atmósfera, esas unidades de atmósfera pues también tienen una relación con las unidades de Pascal, y así podemos convertir unas con otras para nuestro fin en termodinámica. ¿Listo? Entonces esto sería todo lo que corresponde a la presión.